Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, teniendo en cuenta que hace una tarde que recomienda más el paseo en la calle que venir aquí, pero veréis que merece la pena. Bien, vamos a escuchar a Manu Fernández, que con ocasión de un curso de la Universidad Menéndez Pelayo pudimos escucharle y pensamos que lo que él estaba planteando era un recurso que nos podía interesar muchísimo en Castro. El título de la charla es Ciudades habitables, pero en realidad se resume mucho más fácil. Se trata de la calle es nuestra, tomémosla. Antiguamente la ciudad era un lugar de defensa, después de poder, después era un lugar de producción, de intercambio, y hoy día la ciudad lo que es una ciudad desintegrada, donde producimos en un lugar, vamos a comprar a otro, nos reunimos en otro y la ciudad está absolutamente desintegrada. Se trata precisamente de integrarnos en la ciudad para hacer ciudad y ciudadanía. Y de cómo tomar la calle es de lo que va a hablar Manu Fernández. Y yo no le robo ni un minuto. Bueno, pues muchas gracias, Chema, y a Castro Verde por la invitación, de tener la oportunidad además de explicar algunas cosas que suelo explicar por ahí y que esta vez pues me toca en un lugar como Castro que me es muy cercano, ¿no? Digamos que he titulado el momento inicial de mi exposición Hacer ciudad, nuevas formas de participación ciudadana, porque lo que me interesa trasladar son básicamente dos cosas y voy a intentar hacerlo en 3/4 de hora máximo para que podamos tiempo para debatir, hacer preguntas y demás. Una primera parte de la exposición será simplemente algunos conceptos o algunos elementos que desde mi perspectiva explican la necesidad y las nuevas expectativas que hay en la ciudadanía sobre participar y intervenir en la ciudad de otra manera a la que normalmente se ha planteado como participación más institucional, y en segundo lugar, seguramente más interesante y más que puede dar más juego, pues voy a intentar presentar algunos ejemplos, experiencias en ciudades de diferente tipo, experiencias también muy diversas, pero que para mí ilustran muy bien estos nuevos planteamientos que se están dando. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy urbanista, aunque hablo de urbanismo y voy a hablar de un urbanismo y sobre todo voy a hablar mal del urbanismo. Yo mi formación es de Derecho, pero tampoco me considero un jurista, he hecho económicas, pero tampoco me considero economista. Al final he estado trabajando prácticamente 15 años en todo lo que tiene que ver, digamos, con las políticas de sostenibilidad a escala local, ¿no? Con todo lo que tiene que ver o relaciones con con diferentes elementos de las políticas urbanas en sentido amplio, y últimamente o especialmente sí que estoy muy involucrado en cuestiones que tienen que ver con el impacto, la relación entre las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales, eso que se llama las Smart Cities, qué impacto tiene y qué relación tiene con la experiencia en la ciudad. Es decir, hago diferentes cosas y no es fácil de explicar realmente a qué me dedico, pero lo que sí que es que no hago urbanismo. Digamos que la primera idea que me interesa destacar la explica bien esta ilustración. Para los que no domináis inglés, es una pregunta muy básica que simplemente trata de plantearnos una encrucijada sobre cómo hemos diseñado las ciudades. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos diseñado los cruces de las calles y los cruces de las carreteras de una manera completamente diferente? Es decir, que desde el principio las hubiéramos diseñado no para que los peatones tuviéramos que tocar un botón para pedir permiso para pasar, sino que fueran los conductores los que pidieran permiso. Esta decisión de diseño que se tomó en los años 40 o 50, cuando empezaron a generalizarse los semáforos, en realidad después ha tenido toda una relación directa con la forma en la que se han construido las ciudades dedicadas o influenciadas básicamente por la presencia del automóvil como prioridad absoluta a la hora de dedicar el espacio.
Y de esta manera, por tanto, tenemos un primer interrogante. ¿Quién diseña las ciudades y cuáles son los criterios que están detrás del diseño de las ciudades, ¿no? Y esta segunda imagen lo vuelve a ilustrar perfectamente, ¿no? Desde el diseño técnico, desde las oficinas técnicas de diferente tipo que pueden estar en los ayuntamientos, se puede estar pensando con una racionalidad técnica que nos dice que el mejor diseño es ese camino para andar o pasear por este parque, y sin embargo la experiencia del usuario, quienes realmente participan y forman la vida colectiva dentro de ese espacio, son los que en la práctica vuelven a rediseñar ese espacio encontrando sus propios caminos, ¿no? Y bueno, digamos que esta imagen curiosa nos sitúa ante la realidad de las cosas, ¿no? Y en tercer lugar sí que me interesaba destacar, para centrar un poco el tema de quién diseña las ciudades, casi una experiencia personal que me sucedió en Madrid hace 2 o 3 meses. Estábamos trabajando con una serie de proyectos, investigando cada uno de los proyectos cómo podían intervenir en la ciudad de Madrid, y uno de esos proyectos estaba trabajando en el barrio de las Letras, intentando, jugar a la memoria de las personas más mayores que vivían en ese barrio y cómo se la podían contar a los niños más pequeños que vivían también de ese barrio, ¿no? Y de alguna forma ese grupo de trabajo salió a la calle y de manera bastante natural e inconsciente encontraron unas tizas y se pusieron a pintar y se pusieron a dárselas a los niños para pintar. Y en 2 minutos... a esos niños, no a nosotros, que nos daba un poco igual, esos niños que podían tener entre 6 y 10 años, casi seguramente tuvieron su primera experiencia con la autoridad, que fueron 2 guardias de seguridad del CaixaForum y 3 policías municipales que se les acercaron a ellos y les dijeron: no podéis hacer esto, ¿no? Claro, para la mentalidad de un niño el poder o no poder no tiene nada que ver con normas que están escritas en códigos o en ordenanzas. Claro, ¿cómo que no puedo? Sí puedo, tengo una tiza y estoy pintando. ¿Quién eres tú para decirme que no puedo, ¿no? Y seguramente es una experiencia muy anecdótica, pero que de nuevo me sirve para ilustrar esta necesidad que tenemos realmente de repensar hasta dónde hemos permitido que se pongan límites a la hora de usar la ciudad y de poder participar en la ciudad, ¿no? Dicho esto, y por llegar ya al núcleo de mi intervención, me gustaría discutir cuál ha sido, o presentar cuál ha sido un poco la progresión de eso que se ha llamado la participación en las políticas locales, sobre todo, ¿no? Hay un primer modelo de participación que es puramente el que conocemos como institucional, vía las elecciones, agrupaciones de electores, partidos políticos, partidos independientes, de una manera o de otra, para participar en las propias instituciones. Ese es el nivel estándar de la participación democrática, ¿no? En los últimos 15-20 años se ha puesto muy de moda, y es a lo que han llamado, o es lo que nos han ofrecido como participación, se ha puesto en marcha diferentes mecanismos de participación que llamo consultiva, es decir, pues para las políticas sociales, pues creamos un consejo consultivo de políticas sociales y llamamos, pues no quiero personalizar, pues a Cruz Roja, y llamamos a no sé quién que está trabajando en la parroquia, digamos, a los agentes organizados que también se supone que representan a alguien para participar en esas comisiones o órganos asesores que en teoría ayudan a las instituciones a tomar mejores decisiones. Eso es lo que se ha ofrecido como canal de participación básico, ¿no? En el ámbito del urbanismo pues se han llegado a crear consejos asesores, que también era como un mecanismo de las instituciones para tener un diálogo ordenado y organizado con las instituciones. Pero de nuevo es una participación que te ofrecen un mecanismo que es ir a las 8 de la tarde al ayuntamiento o a algún centro cívico y estar allí en una reunión de 3 horas discutiendo cosas súper técnicas, que tiene grandes barreras. Una es el tiempo. ¿Quién tiene tanto tiempo para dedicarle? Segundo, a partir de las 8, gran parte de la población tampoco tiene disponibilidad para participar, eso que nos dan como participación. En tercer lugar, la mayoría de la población no tiene por qué tener en la cabeza ni tener las capacidades suficientes, y eso hay que decirlo así, para tener el conocimiento técnico para participar en reuniones que muchas veces se disfrazan
de terminología y de conceptos para no hacer la participación mucho más natural. Pero ese ha sido el estándar de lo que nos han planteado como participación. Hay otra participación que es la irruptiva, la participación por irrupción a través de manifestaciones, de reclamaciones, de presencia en la calle, que es otro modelo. Y yo de lo que voy a hablar es de la participación por contribución, es decir, la participación haciendo cosas en la calle, la participación creando proyectos más allá de las instituciones, a veces con ellas, a veces sin ellas, pero porque la gente se organiza para transformar la ciudad, para crear proyectos y para ponerlos en marcha. Eso es lo que me interesa destacar. Y esto además lo planteo como algo que está pasando. Es decir, vamos a hablar de gente que está haciendo cosas y gente que quiere hacer cosas, por plantearlo en términos muy sencillos. Y contrariamente a lo que podríamos pensar, no es algo que haya tenido como detonante el 15M. Para mí muchas de las prácticas que ahora podemos ver, muchas de las necesidades, de las expectativas, de las demandas que hay, no surgen del 15M, digamos, como momento histórico en el que parece que todo se ha desatado y ahora va tan rápido, ¿no? Sino que fueron muchas prácticas, muchas experiencias y muchas dinámicas previas las que confluyeron en eso. Pero efectivamente para mí esta es un poco la plasmación real de cómo se presentó en la calle esas expectativas y esas demandas de nuevas formas de participar en la ciudad, ¿no? Dicho esto, como planteamiento, digamos, potencial, es algo que ahora mismo acabo de plantear como algo que a lo mejor podríamos plantearnos como una opción, más allá de esos mecanismos de participación, ¿por qué no intervenir directamente en la ciudad? Bueno, pues ahí planteo que tenemos un gran límite o tenemos un gran problema. Ahí hablo del urbanismo, pero creo que incluso va más allá del urbanismo. Es el modelo institucional que tenemos, no se está adecuando a los tiempos que estamos viviendo. En el caso específico del urbanismo, yo lo que diría es que el urbanismo, y hasta cierto modo está bien que sea así, es un urbanismo formalista y rígido, porque trata de dar estabilidad, trata de definir, bueno, pues aquí vamos a hacer viviendas, y le otorga un determinado uso, y a partir de ahí eso es lo que se puede hacer allí. Este es un equipamiento, esta es una dotación pública, etcétera, etcétera, y eso es lo que el urbanismo espera que pase. Sin embargo, la realidad nos está demostrando que no está pasando eso en muchos casos. Está pasando que sitios solares donde hay un determinado uso y alguien iba a construir o edificar, pues por las circunstancias actuales, que son mucho más que la coyuntura, yo creo que son estructurales, pues allí no se está construyendo nada. Y sin embargo es un espacio de la ciudad, es un espacio que podríamos convertir en un activo para que pase algo. ¿Qué le pasa al urbanismo? Que es excesivamente rígido, porque ante la posibilidad de hacer otra cosa diferente a lo que en realidad está normativizado o está planificado, no tiene capacidad de reacción o de flexibilizar, ¿no? Pongo un ejemplo todavía más práctico que está sucediendo y es evidente en prácticamente en todas las ciudades, ¿no? Pues con la crisis, la cantidad de locales de uso comercial que están vacíos, y los vemos vacíos y se eternizan allí, ¿no? El urbanismo, y aquí no solo el urbanismo, el sistema de licencias, la normativa, etcétera, ¿qué es lo que dice? ¿O para qué está pensado? Está pensado para un estándar que ya no es la realidad. El estándar es que allí hay un propietario privado que lo saca al mercado, en el mercado hay gente que lo alquila por meses y hay una expectativa además que sea un alquiler, digamos, que dure en el tiempo, ¿no? ¿Por qué están cerrados esos locales? Pues porque no hay capacidad. En muchos emprendedores que tanto se habla, etcétera, no hay capacidad para asumir el coste de 3 meses de fianza, 6 meses por adelantado y aparte tener la capacidad de llenar con contenidos ese espacio durante un mes entero y pagar ese mes, ¿no? Mientras que lo que está pasando en la sociedad es que desgraciadamente por la falta de trabajo y demás, lo que hay es mucha capacidad y mucha iniciativa en la gente, por ejemplo, a la hora de plantearse en el mundo artístico, por ejemplo. Bueno, pues yo tengo la capacidad, me gustaría encontrar un local donde estar trabajando, imaginemos, durante una semana en mi taller y que la gente pueda entrar y ver qué tipo de trabajo estoy haciendo y de viernes a domingo utilizarlo como sala de exposiciones. El urbanismo ante eso entra en crisis
Porque dice, pero me estás pidiendo un permiso solo para 7 días, me da igual, aunque solo sean 7 días, tú necesitas cumplir absolutamente todos los permisos como si fueras a estar aquí toda la vida, ¿no? De manera, y es un ejemplo seguramente muy anecdótico, pero está sucediendo en muchos casos, la sociedad se encuentra con que lo que se le puede ocurrir con su capacidad y con su iniciativa se encuentra desbordada por unas normas que no están adecuadas a estos tiempos, ¿no? Y por tanto por eso digo que el urbanismo en este sentido es formal y reactivo y tiene pánico a la inestabilidad, y sin embargo lo que estamos viviendo es una inestabilidad social constante a día de hoy que casi se ha convertido en norma, ¿no? Y yo creo que este es el punto de partida o el contexto, y con esto voy cerrando, en el que tenemos que volver a pensar la ciudad y la manera en la que podemos apropiarnos de la ciudad. Estamos en una situación en la que no es fácil, hay muchos proyectos urbanos que están parados o que no pueden salir adelante, y diría yo, es mejor que no salgan adelante, visto lo visto como han sido los últimos años, pero bueno, hay tal incertidumbre que el urbanismo en muchos casos está paralizado, mientras que la sociedad, por decirlo de alguna forma, está en marcha, quiere seguir haciendo cosas. Pero también las instituciones quieren seguir haciendo cosas. Pongo el ejemplo de un departamento de cultura. Claro, en los últimos 20 años en muchos sitios se ha vivido de hacer centros cívicos, aulas de cultura, grandes equipamientos, repetir lo del Guggenheim y tal, porque como había dinero y pagaba el rey o pagaba Alemania, ya no sabemos, y al final lo hemos pagado entre todos. Pero ese era el modelo, digamos, y estoy siendo muy genérico, de intervenir en lo cultural, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo, departamentos de cultura en los ayuntamientos, y sobre todo sigue habiendo necesidad en la sociedad de participar en la cultura de diferentes tipos, ¿no? Y por tanto ese cambio o esa mentalidad también creo que cada vez se está dando más también en determinadas áreas técnicas de los ayuntamientos, que dicen, bueno, pues igual no tenemos un centro cívico, pero a lo mejor hay otras formas de pensar lo que sucede en un centro cívico, ¿no? Y eso es lo que intentaré mostrar ahora, ¿no? Y aparte son proyectos que en muchos casos, y me interesa mucho destacarlo, son proyectos que en los últimos, 10 años han peleado a la contra. Y yo creo que es un momento en el que también estamos ante la necesidad de reconocer a la gente que, trabajando desde el urbanismo, desde la arquitectura, desde lo cultural, desde lo social, ha estado trabajando a la contra frente a un modelo de desarrollo y a un modelo de urbanismo completamente contrario. Y sin embargo lo que está sucediendo es que ahora que ya no hay alternativas, las alternativas a lo que hasta ahora hemos hecho, cada vez más hay ayuntamientos, y yo creo que está pasando así, que de repente dicen, bueno, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, pero mira qué gente más maja nos hemos encontrado por el camino que venía haciendo estas cosas, ¿no? Cuando en realidad durante todos estos años se les ha mirado con desprecio o como unos alternativos, unos locos o una gente que estaba intentando, acabar con la fiesta del urbanismo. Y por terminar esta parte ya simplemente me gustaría no me voy a extender mucho, pero bueno, porque igual no todos estáis familiarizados con la idea de Wikipedia. Pero para mí el momento en el que estamos tiene que ver un poco con esto, y seguramente estoy siendo demasiado optimista o es algo todavía muy inicial. La Wikipedia básicamente ha puesto en cuestión el modelo de conocimiento en el que hemos vivido, el modelo enciclopédico y demás. ¿Por qué? Porque tiene unas determinadas características, que ahora las voy a contar de manera rápida, pero que me gustaría que las pensarais si esas características también tendrían sentido en la ciudad, en las ciudades que vivimos. El conocimiento que se genera en la Wikipedia es colaborativo. No hay un saber experto únicamente que es el que decide, como se hacía antes en las enciclopedias, lo que es conocimiento y lo que no. Esto, abro paréntesis, tiene su discusión, etcétera, pero ya veremos que también la Wikipedia tiene forma de resolverlo. Lo que está en la Wikipedia está construido entre quien quiera construirlo. No es un conocimiento de, los expertos en biología molecular que se dediquen a esto. Oye, tú a lo mejor no eres un experto ni un titulado, pero tienes conocimiento y puedes participar en la construcción de ese conocimiento que van a ver millones de personas. Es editable, es decir, lo que está allí no está escrito para toda la vida como eran las enciclopedias, sino que si algo no te gusta, y ese es el concepto para mí más rupturista de la Wikipedia, pensemos en la ciudad, si en la ciudad algo no te gusta, lo editas.
Editar es cambiarlo. Editar es, porque yo sé que esto no es así, me propongo cambiarlo. Está basado en las mejoras incrementales. En lugar de decir, bueno, durante un año nos vamos a concentrar 100 personas o un consejo consultivo y vamos a decidir cómo va a ser el nuevo plan general, es algo que iremos haciendo sobre la marcha y nunca está terminado, ¿no? Y por tanto es pensar más en cambios pequeños, pero que mejoran las cosas, más que en grandes cambios que no permiten que la gente participe. Lo que está en la Wikipedia es de acceso libre. Cualquiera, y ese ha sido el éxito de la Wikipedia. Si eso está allí es para que cualquiera acceda sin tener que pagar absolutamente nada, y eso ha sido absolutamente rupturista, ¿no? Bueno, pues esta idea del acceso libre, ¿de qué manera podemos planteárnosla en la ciudad, ¿no? Acceso libre a lo mejor quiere decir que hay que pensar si esto de pintar en las calles se puede o no se puede. Pues igual, aunque sea, se trata de ensanchar más los límites de algo que simplemente nos lo han dejado reducido hasta este punto, ¿no? El acceso libre a día de hoy está en contradicción con todas estas ordenanzas de civismo y de orden público que prohíben cosas tan raras como volar una cometa en la calle, ¿no? Eso está prohibido, nadie sabe muy bien por qué, pero está prohibido en muchas ciudades, o jugar al dominó. Eso es lo que en la ciudad puede ser plantearnos el acceso libre a determinadas cosas que antes se podían hacer en la ciudad y hoy no se pueden, ¿no? Hay un elemento básico en la Wikipedia que es que todo lo que se ha cambiado es transparente. Tú puedes ver quién lo ha cambiado. Claro, esto trasladado a la ciudad es absolutamente revolucionario. ¿Quién ha cambiado esto? ¿Quién ha sido el responsable? Y de la misma forma el que escribe sabe que va a haber alguien detrás, la comunidad que está construyendo el conocimiento en la Wikipedia, de manera que le da una responsabilidad sobre lo que pone, ¿no? Y es ese balance entre responsabilidad y la capacidad individual de intervenir la que hace de la Wikipedia un espacio donde pueda haber debates muy específicos a la hora de definir algunos términos, pero es un espacio muy transparente, ¿no? Y por tanto es una evaluación permanente de la comunidad. Toda la comunidad que participa, y aparte no es una comunidad cerrada, quien quiera y tenga ganas y tiempo y le interese puede participar, aunque sea en escribir una línea que le parece que está mal o que falta algo, ¿no? Bueno, pues todos estos conceptos creo que tienen mucho que ver con las cosas que están pasando, con las cosas que hay gente que está haciendo y con las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y ahora es donde espero que venga la parte más interesante de mi exposición. Lo que voy a presentaros es simplemente algunos ejemplos que no es que sean los presento porque sean perfectos, sino porque me parece que pueden ilustraros algunas cosas que se pueden hacer incluso en ayuntamientos como Madrid, que es este caso, ¿no? Si pensamos en el Ayuntamiento de Madrid, uno como una gran ciudad, una capital, bueno, pues con toda un perfil sociológico y electoral, bueno, pues que te podría llevar a pensar que un ayuntamiento como Madrid no va a dejar que esto es lo que es a una comunidad y a un barrio apropiándose de un espacio que estaba vacío, ¿no? Y sin embargo ha pasado o está pasando porque la realidad cae por su propio peso. Este es el campo de Cebada, este es el típico ejemplo de lo que hay de muchos espacios que podemos encontrar en nuestras ciudades y aquí en Castro también. Esto fue en su momento una cosa, se tiró hace ya unas décadas, había quedado allí medio, no se sabía muy bien, pero ya desde hacía mucho tiempo había un uso planificado. El ayuntamiento había decidido que eso iba a ser un mercado. Después lo cambiaron, iba a ser unas piscinas, pero bueno, iba a ser equipamiento, pero al final pasaba el tiempo, eso es un solar relativamente grande, y los vecinos cada vez más se preguntaban, bueno, pero esto que los planes dicen que va a pasar no está pasando, ¿no? Y en un movimiento yo creo que muy interesante de colectivos de arquitectos que vivían en el barrio, que trabajan allí, muy comprometidos y también muy vinculados con el mundo artístico y cultural y trabajando con las asociaciones de vecinos, directamente dijeron, oye, vamos a organizarnos y vamos a ir al ayuntamiento a reclamarle que nos ceda esto. No en plan ocupación, sino que vamos a inventarnos un mecanismo legal
que al urbanismo también le sirva, para que nosotros nos apropiemos de este espacio y le demos un uso mientras no hagan lo que dicen que van a hacer, ¿no? Esto es fácil de contar, pero bueno, fueron muchos meses de trabajo, de manera que en un momento dado, con Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, llegaron al acuerdo para tener un papelito, que siempre hace falta un papelito, no está mal seguramente, para tener un documento de cesión en el que se planteaban unas nuevas normas de juego. Ahí había un propietario, era un propietario público, pero el propietario tiene que admitir que hay unas normas de juego. Hay unas normas de juego que tienen que ver con que de repente un solar, que como se va a hacer algo allí no se podía entrar, ahora de repente sí se puede entrar. De manera que este espacio se ha convertido en emblemático del propio del barrio, ¿no? Porque es un lugar que la ciudadanía más cercana y los que lo sentían como algo que podían utilizar y algo propio, lo están utilizando. Esto es un centro de cultura. No tiene 4 paredes, ni tiene hormigón, ni tiene cristaleras, ni parece supermoderno, pero esto básicamente está funcionando como un espacio de cultura en el que diferentes colectivos y de manera individual están interviniendo allí, a veces simplemente como espacio abierto, a veces para organizar actividades, teatros, como cancha deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ha permitido es un cambio de mentalidad. Pasar de ese urbanismo de no, si esto es equipamiento, o sea, no se puede hacer nada más, a pensar que a lo mejor hay que construir ahí otra cosa que no pase por construir físicamente, sino por permitir que pasen cosas más inmateriales pero igualmente necesarias, ¿no? De manera muy similar, pero de una forma más institucional, es el proyecto de Esto no es un solar en Zaragoza, que también ha sido emblemático. Este es uno de los, ¿os acordáis del plan E y el plan de Zapatero, de los fondos para el empleo, que bueno, fue, no sé, un desastre absoluto en términos, digamos, de crear algo de valor y que realmente fuera inversión y no simplemente enterrar dinero, ¿no? Pues este proyecto se financió con el famoso plan E, porque hubo un ayuntamiento que tuvo la capacidad de decir solo vamos a presentar proyectos a financiación al Estado que realmente tengan sentido social, y en segundo lugar hubo un equipo de arquitectos muy cercanos a las necesidades de los barrios que entendieron que ahí había una oportunidad. De manera que lo que han creado es una red que inicialmente creo que fue unos 15, 16, se ha ido ampliando. Uno, para detectar solares vacíos, que en el casco histórico y no únicamente, pero especialmente en el casco histórico de Zaragoza había cantidad, que llevaban allí abandonados durante años, y dijeron nosotros podemos hacer aquí una intervención, y mezclaron y unieron la intervención física muy ligera. Esto de nuevo es un parque, no es un parque de altas prestaciones con mármol, con mobiliario de diseño y demás, pero sigue siendo un parque que con muy pocas cosas se convierte en un pequeño corazón para ese barrio, ¿no? Y transformado en diferentes espacios a lo largo de la ciudad, ha permitido crear zonas libres y espacio público donde el planeamiento en teoría decía que no había, ¿no? Y además lo hicieron utilizando a empresas de economía social y empresas de inserción para que los trabajos que se hicieron para adecuar los espacios estuvieran, digamos, los equipos de trabajo fueran personas que venían del mundo de la exclusión social y demás, con lo cual se convirtió de hecho en un ejemplo magnífico de que realmente se pueden hacer otras cosas diferentes cambiando la mentalidad, ¿no? Y un proyecto, también está en Madrid, que mezcla un poco las dos cosas y que para mí es bueno, cercano porque los conozco bien y hace poco he estado trabajando con ellos en algunas cosas. Volví a ser el mismo ejemplo que el campo de Cebada. Era un local, un solar cerca de Lavapiés que llevaba allí abandonado, se había convertido en insalubre, peligroso, bueno, las típicas cosas que podemos asociar a este tipo de espacios, y unos vecinos dijeron, pues aquí entramos y ya está, y ya nos dirán qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Y de nuevo, con el paso del tiempo y sobre todo demostrando que lo que estaban haciendo allí no tenía nada que ver con lo que a veces el ayuntamiento piensa cuando le dices que estás ocupando un espacio,
demostrando que lo que se había convertido desde nuevo era en un centro cultural utilizado por compañías de teatro, y no estoy hablando de grandes compañías, la gente que le interesaba hacer teatro en un espacio y poder ofrecerlo sin tener que pasar por el filtro de las instituciones culturales, por los grandes equipamientos culturales y demás, o gente que está organizando allí talleres para reparar bicicletas, tiene una parte dedicada a huerto urbano, tiene una parte dedicada a que la gente pueda decir: a mí me interesa enseñar a la gente que quiera esta actividad, pues no sé, coser o lo que sea, ¿no? Y eso es algo que puede parecer muy mínimo, pero que es una forma también de participar, porque es: yo lo puedo hacer y lo quiero hacer, ¿por qué necesariamente tengo que pasar, como muchas veces sucede, a través del área de cultura, que me tiene que aprobar un determinado curso de formación para que lo pueda dar en un centro cívico y que se apunten mínimo 15 personas? Cuando en realidad lo que hay es a lo mejor una pasión por enseñar, una actividad que sabes hacer y gente que quiere aprender, ¿no? Y lo curioso de este caso es que ellos obtuvieron una cesión del ayuntamiento de 2 años y se les acaba ahora en diciembre. Y entonces han pasado todo este año intentando ver en qué situación entran, porque básicamente el ayuntamiento les ha dicho que esto del experimento de la cesión se ha acabado. Y digamos que lo que les puso encima de la mesa es: bueno, ya os lo habéis pasado bien, ahora tenéis que institucionalizaros, tenéis que convertiros en asociación para que yo os pueda dar una subvención y demás. Y ellos son muy firmes en que ellos no quieren institucionalizarse ni son ninguna asociación, porque no sienten tampoco que tengan que representar al barrio como tal o a ese espacio en sí. Ellos son una serie de personas que han intentado movilizar eso para que lo usen otro, ¿no? Y entonces en esa pelea están para intentar hacer entender o hacer que la administración dé un paso más y vaya más allá de ese formalismo que decía antes, ¿no? De tienes que ser asociación, porque si no eres persona jurídica no soy capaz de reconocerte a la hora de firmar cualquier cosa, ¿no? Y con ellos trabajando hace unos meses yo les propuse, no, era muy loco, ¿no? Pero digamos que la historia yo creo que sirve para ilustrar bien de qué se tratan este tipo de proyectos. Les dije: bueno, pues id al ayuntamiento y decidle que lo que queréis crear es una nueva escuela. Y entonces no habláis con el área de patrimonio, sino que habláis con el área de educación y que además os pongan con la Consejería de Educación. Porque esto también se puede pensar como una escuela. Podemos pensar que a lo mejor detrás de eso hay un proyecto educativo. Es un proyecto educativo, no sé, si vamos a figuras concretas, es un programa de educación de adultos, o es un programa de formación permanente, y tiene un profesorado. ¿Cuál es el profesorado? Pues en lugar de tener una lista de 20 profesores, el profesorado son los vecinos. Y hemos dado ya estos cursos. ¿Y cuál es el calendario lectivo? Pues este. ¿Y cuáles son los alumnos? Pues los alumnos son el barrio. De manera que eso para ellos se lo planteaba como una forma de provocar en las instituciones las contradicciones que tienen este tipo de espacios, ¿no? Un lugar que está funcionando como un centro cívico, pero que la institución no es capaz de reconocerlo simplemente, y en su caso tienen técnicos con bastante buena sensibilidad, pero al final llega un momento que les faltan los recursos jurídicos e institucionales, ¿no? Y es un proyecto muy de barrio que está transformando o está ofreciendo mucha capacidad a la gente para encontrar un lugar donde hacer cosas sin pasar necesariamente por las instituciones, ¿no? Este es de Nueva York y me parece muy interesante, sobre todo por la dimensión, pero básicamente responde un poco a lo que hemos hablado de Zaragoza, pero de otra manera. Esto era un grupo para convertirlo en recursos a disponibilidad de la gente, y gente que está transformando físicamente sus espacios, y esto también es hacer urbanismo, ¿no? Porque si los pensamos que realmente son centros culturales lo que está sucediendo allí, o son centros comunitarios para atención a lo que sea, etcétera, pues eso es lo que están consiguiendo en un espacio que era y es público, ¿no? Y esto mismo más cerca es lo que está pasando hay gente que está intentando hacer en Zorrozaurre en Bilbao. Quizás algunos estáis familiarizados con el tema, pero bueno, Zorrozaurre es como la nueva expansión y la nueva modernización de Bilbao.
yo siempre lo cuento así, en un plan que tiene más o menos las mismas dimensiones que Abando y Barria, es decir, la zona de Euskalduna, Guggenheim y tal, que ha tardado en los mejores años de inversión pública de la historia, ha tardado prácticamente 20 años en completarse, o en los últimos 2 años se han completado las últimas piezas, y estas dimensiones que son más o menos parecidas es la nueva transformación que se supone que se va a dar en Bilbao. Y también en teoría está planificado que pase en 20 años, ¿no? Es un espacio que sobre todo hay vecinos todavía, pero bueno, se ha ido despoblando y sobre todo tiene fábricas que están abandonadas, y hay gente que se hizo la pregunta, bueno, pues igual está planificado que esto se convierta en viviendas megamodernas, o a veces se ha dicho que iba a ser la Manhattan de Bilbao, pero no sé, pues en el camino nos encontraremos. Nosotros tenemos otro plan para estas fábricas y empezaron a identificar fábricas que podían tener un uso transitorio o hasta que haya que tirarlas, que el plan siga su curso, pero mientras no se tiren, nosotros tenemos la capacidad, y en este caso empezaron a movilizarlo gente que ya tenía unos determinados espacios, sobre todo de artes escénicas en Deusto, y dijeron, bueno, pues cuando las tires nos avisas, pero de mientras nosotros tenemos un plan que es convertirlo en espacio de exhibición, en espacio para emprendedores, en espacio de creación cultural, en espacio de residencias para gente o artistas que vengan a Bilbao y estén fuera y demás. Y han conseguido convertir un recurso que con la mentalidad normal hubiera sido, ahí no hacemos nada porque como lo van a tirar dentro de 4 años, ¿para qué hacer algo, ¿no? O lo tiramos ya, cuando a lo mejor después no vamos a poder edificar en 10 años, ¿no? Y esta lógica es la que están intentando trabajar en Zorrozaurre, en determinados donde han podido conseguir o hacer un poco el juego de la iniciativa social con las instituciones y con los propietarios privados de esas fábricas para decir, bueno, igual la uso yo para otra historia que puede dar valor mientras termináis de hacer ese plan que decís que vais a decir, ¿no? O que decís que vais a hacer, ¿no? O hasta cosas más específicas. Me gusta mucho explicarlo porque es muy concreto. Básicamente en la imagen de arriba vemos una gasolinera que estaba abandonada, llevaba ya un par de años abandonada, el suelo era privado y entonces bueno, pues había cerrado la gasolinera y el propietario, los inversores iban a tardar en construir. Y entonces arquitectos que dijeron, oye, se nos ha ocurrido que podemos hacer algo con esta gasolinera, que al final lo que tenía era la estructura básica porque todo lo demás estaba desmantelado, y decía, oye, en lugar de tirarla, ¿por qué no nos la dejáis? Y lo convertimos en eso que se ve allí, que es un anfiteatro construido de manera muy ligera, con materiales muy ligeros, y lo convertimos en un cine para el barrio, en un barrio donde no hay cine. Y de nuevo es un ejemplo que nos invita a pensar que incluso hasta infraestructuras que tenemos tan asociadas a una gasolinera solo puede ser una gasolinera, ¿no? Al fin y al cabo una fábrica, pues al final son 4 paredes y si es muy grande se te pueden ocurrir muchas cosas. Pero una gasolinera que al final es un techo y casi 4 columnas o lo que haya, pero poco más, pues puedes pasar 1000 veces por la calle y no pensar que puede ser algo más que una gasolinera, ¿no? Y sin embargo hizo falta que gente, mirando la ciudad y sus infraestructuras obsoletas de otra manera, junto a propietarios privados que dijeron, pues sí, la verdad es que, mira, entre tenerlo cerrado, que casi me da más problema estar pendiente de la policía y de que si ha entrado alguien, que no sé qué, pues casi me sale mejor dejarte la llave y que lo transformes durante el verano en un cine para el barrio, ¿no? Y una institución pública que dice, bueno, pues sí, yo aquí decía que esto era un terreno particular y las normas a lo mejor dicen que cualquier actividad cultural para tener una licencia tiene que cumplir unas determinadas condiciones, pero mira, vamos a hacerlo de una manera o de otra, vamos a buscar la salida legal para conseguir que eso sea posible, ¿no? Experiencias que para mí ya casi se han convertido en anecdóticas, pero que bueno, que hubo gente que empezó a plantearlas, los Parking Day. Esto empezó en San Francisco, pero es gente que lleva ya casi 10 años, gente que dijo, bueno, o sea que si tú echas unas monedas en el espacio que tienes en la calle
para dejar el coche, ese espacio es tuyo durante 10 minutos, ¿no? Os echas $3, pues igual es 1 hora. Pues dijeron, mira, os echamos $3 y es para nosotros toda la mañana. Y en lugar de aparcar el electrodoméstico que es el coche, es para nosotros y vamos a montar, pues con 4 palés nos hemos montado una sala de estar. Y de repente esa lógica completamente, claro, es una forma de pensar de otra manera cómo se supone que hay que usar la ciudad. Claro, la ciudad hay que usarla de manera que hay que dejarle sitio al coche. Pero en realidad estás comprando un espacio que es público, es decir, que es un espacio público utilizado como viario que entre todos cedemos a los coches. Después llega la idea de rentabilizarlo a través de la regulación del aparcamiento. Pues dices, bueno, pues, si se trata de comprar tiempo y espacio, pues me lo compro para mí y voy a montar aquí yo lo que sea, ¿no? Y esto, que no tiene carácter de permanencia ni pretende ser la revolución de la movilidad, lo que empezó a ser es una manera muy gráfica de demostrar muchos de los absurdos sobre cómo hemos construido o cómo hemos pensado el reparto del espacio en la ciudad, ¿no? De manera que siempre hemos estado obsesionados con que todo tiene que ser aparcamiento, cuando, bueno, pues se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Y bueno, pues esto se ha convertido prácticamente, ya no me acuerdo qué día es, creo que es en abril, todas las ciudades, pueblos del mundo que quieran hacerlo, no tiene que ser institucional, o sea, cualquiera que quiera hacer esto, hay como un día señalado donde todos se ponen de acuerdo para hacerlo, pero en teoría podrías hacerlo en cualquier sitio donde exista el establecimiento regulado, ¿no? Si te atreves, a lo mejor si es la primera vez que lo haces, a ponerte a cuestionarle a quien sea esta jugada de que, bueno, pues el espacio es tuyo durante 1 hora, ¿no? Con esta misma lógica de cómo hemos pensado el uso de los espacios, para mí uno de los ejemplos más gráficos, y porque es Nueva York y es Times Square, me gusta plantearlo. No porque como es Nueva York, claro, eso se hace porque lo pueden hacer en Nueva York. Para mí es al contrario. Posiblemente en uno de los cruces de mayor tráfico y más asociados al coche, como es el cruce de Broadway, la lógica diría que eso es para coches para toda la vida, porque siempre ha sido así y además es casi como un emblema de la ciudad y es que ¿cómo no van a pasar los coches por ahí? Esto va a ser un desastre en Manhattan, como no dejemos pasar los coches por aquí. Y el alcalde y sobre todo el equipo técnico que estaba en ese momento en el urbanismo de la ciudad contactaron con Jan Gehl, que es un arquitecto danés muy centrado en favorecer el uso social de la ciudad para las personas, idearon un plan que se ha convertido en emblemático y que ha demostrado que con poco dinero se puede transformar la manera de pensar el espacio de la ciudad. Básicamente en un fin de semana cerraron el tráfico, pintaron la calle por donde antes pasaban coches de rojo y saltaron a la calle casi unas sillas de playa y dijeron a ver qué pasa. Claro, esto puede parecer, y lo fue, o sea, fue un momento donde el alcalde demostró liderazgo, pero al final es un relato y esto fue el tal éxito que lo están repitiendo ahora en Nueva York y después en muchas otras ciudades, pero específicamente en Nueva York están haciendo plazas de la nada prácticamente cada mes con este mismo esquema, que es decir, mira, no necesitamos peatonalizar con grandes proyectos de inversión o de mobiliario. Esto es echar un poco de pintura a la calle para que los automovilistas acostumbrados a que ese espacio es suyo descubran que de repente ya no es suyo y la gente que antes no se atrevía a meterse por ahí acabe perdiendo el miedo a bajar la acera y descubrir que ese espacio era y es suyo para utilizarlo, ¿no? Y digamos que lo que ha demostrado es a los propios neoyorquinos y específicamente a los millones de personas de todo el mundo que pasan por allí, que hay otra forma de pensar el espacio en la ciudad, que es simplemente que sea para todos, echando unas sillas a la calle y que no sean necesariamente incluso para terrazas, que de nuevo está asociado a consumir y demás. Cógete la silla y te pones a charlar con quien sea o haces
lo que te dé la gana, ¿no? Y yo creo que si queréis a alguien en algún momento demostrarle que lo de que es imposible quitarle sitio al coche, este es el mejor ejemplo. Porque se le puede quitar el sitio al coche sin que el tráfico se vuelva un caos. Me diréis que en Nueva York ya lo es, pero no se ha convertido en más caos, y de hecho los estudios que han hecho demuestran que no ha aumentado digamos los atascos, y sin embargo que ha bajado espectacularmente el uso de bicicleta para el desplazamiento, y sobre todo espectacularmente los accidentes de tráfico con víctimas mortales. Claro, para un alcalde atreverse a aquello en un fin de semana, pero 2 años después salir a la opinión pública a decir que hemos pasado, no sé, de 100 muertos al año a 3, es todo un logro, ¿no? Hay gente que directamente con esta misma mentalidad de ponerse a transformar la ciudad lo está haciendo a bajo coste, y estos me sirven para explicar que no solamente está pasando en Nueva York, sino que anterior, por ejemplo, esto es en Bogotá, y bueno, pues ante la inacción de las instituciones para ofrecer un poco de seguridad y de calidad en el espacio público, pues hubo colectivos de gente allí donde faltaban pasos de peatones, señales y demás, ¿no? O a pintar cruces de carreteras para transformar la lógica también de esos cruces. Digamos, esto que ya tiene unas determinadas dimensiones, se hizo con el apoyo del ayuntamiento, pero básicamente aquí están jugando con una cosa muy curiosa que tiene que ver más con los estudios de tráfico y demás, que es quitar todas las señales. Que en los cruces no haya señales. Porque hay estudios, y sobre todo un arquitecto, Mendelman, en Holanda, empezó a trabajar con esta idea de que seguramente somos todos más precavidos, y los que conducimos, los que vamos en bici, los que andamos, los que vamos con una silla, etcétera, etcétera, somos mucho más precavidos si las normas no están claras. Es decir, no se sabe muy bien quién tiene la prioridad, no se sabe muy bien si puedo pasar yo y demás. Y esto, que parece muy anárquico y muy loco frente a la idea de regular lo que hay que hacer en las calles, no en todos, pero en determinados cruces donde seguramente no hay demasiado tráfico, se pueden diseñar de otra manera para que ese espacio no esté necesariamente y únicamente ocupado por los coches, ¿no? Sino que pueda ser un uso mixto en el que son todos los que lo están usando los que, sabiendo que hay que prestar más atención de la que en teoría prestarías si hubiera unas normas establecidas a través de signos, de señales, de semáforos, se convierte en un espacio más habitable y mucho más fácil de usar por todos, ¿no? Bueno, de los huertos urbanos ya os he hablado, y esa es una de las experiencias, digamos, esa es una de las alternativas más fáciles pensando en un espacio abandonado. Seguramente, como no se puede intervenir mucho o no vas a incurrir en grandes costes de, digamos, urbanización o de transformación, hay mucha gente que está empezando a trabajarlos como huertos urbanos de acceso libre, para poder tener ahí un espacio de utilidad para la gente. Y sobre todo me gustaría terminar con dos curiosidades, ¿no? Bueno, después contaré otra cosa. Estos son, digamos, 2 iniciativas, y hay muchas más. Esto es en Chile. Malón Urbano, que es un grupo de gente que, digamos, que están empeñados en reivindicar la calle como espacio para comer. Y esto es algo todavía mucho más asentado, que es el Día de los Restaurantes en Finlandia. El caso de Finlandia básicamente está muy bien plantearlo porque, viene bien con lo que quiero transmitir ahora. Digamos que allí había gente que de repente empezó a encontrar que las normas del ayuntamiento eran tan estrictas en temas de sanidad que tú, no sé, si te apetecía hacer una tarta y sacar una mesa a la calle y repartirla entre los que pasaran por ahí, bueno, pues como forma de socializarte, como forma de reunirte con gente y demás, cosa que a lo mejor ahora nos parece muy loco, pero a lo mejor hace 20 o 30 años no era tan absurdo, no lo sé. Se encontraron con que el ayuntamiento tenía terminantemente prohibido hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? La gente se va a envenenar, no tienes permiso, tienes que tener un permiso para cocinar, tienes que tenerlo en vitrinas.
Y entonces, bueno, pues peleando mucho con el ayuntamiento, llegaron a liberar un día. Entonces este es el día del restaurante, de manera que se ha convertido en muy simbólico, porque en la ciudadanía ya hay mucha gente que se ha empeñado en hacer lo suyo, en hacer lo propio, de manera que ese es un día en el que es casi el festival de la comida, donde la gente se empeña en sacar a la calle mesas y sillas de lo que ha cocinado, o que quiere juntarse con otros en un parque y demás, ¿no? Y esto puede parecer muy anecdótico, pero lo que tiene es el carácter de ruptura de mentalidades, que es el primero, el redescubrir que estamos constreñidos por tantas limitaciones que a veces nos pone la normativa y a veces es nuestro modo de vida, que no pensamos que está bien salir a la calle con esta excusa, ¿no? Porque la excusa no es obviamente llenarse la panza, sino poder encontrarse con otros haciendo a lo mejor algo que no haces en tu día a día, ¿no? Y sin embargo esto es algo que es complicadísimo. Yo en uno de los proyectos que he trabajado y voy terminando ya es en San Sebastián. Una de las cosas que intentamos hacer en una de las actividades es pues montar pues estábamos trabajando en un barrio, en el barrio de Guía, y dijimos pues montamos una fiesta un domingo. Y, oye, pues igual hay que pedir algo de permiso al ayuntamiento y tal. Bueno, fuimos al ayuntamiento y nos quitaron las ganas, porque nos dijeron que queríamos montar unas mesas y, no sé, hacer unas tortillas, o bares con los que estábamos trabajando también como sitios de reunión y demás que se involucraran, sacaran cosas, que la gente trayera de sus propias casas pues cosas para desayunar. Pretendía ser un desayuno en el que juntara a niños y a familias para intentar trabajar con ellos o descubrir espacios que veían como peligrosos o espacios que veían inadecuados para estar con niños en la calle, ¿no? Era una cosa que no es nada rupturista, y sin embargo nos encontramos que la cantidad de licencias y permisos que había que pedir en sanidad, en el área de espacio público, en el área de urbanismo, en el área de atención social, etcétera, etcétera, y al final un permiso de alcaldía simplemente para algo que en realidad nosotros, bueno, no éramos tan ingenuos, pero bueno, queríamos poner esa contradicción, algo que en teoría debería ser mucho más natural, que es que las plazas no son solo para poner sillas para las terrazas de los bares o simplemente para estar sentados y comer pipas, sino que a lo mejor podemos darle un uso un poco más creativo, si es que esto de comer en la calle es creativo, pero es algo que se ha perdido, ¿no? Y en definitiva, sobre todo en este proyecto que estuve trabajando también era para Tabacalera, y estuve trabajando con Paisaje Transversal y otra gente, pues intentamos poner en práctica muchas de las cosas que os he contado, que es mirar, en este caso, el barrio de Guía, que es donde está localizado el edificio de Tabacalera, donde va a estar el centro de cultura contemporánea. Pues en su idea de intentar ser útiles para el barrio, pues intentaron crear estos mecanismos para decir, bueno, el centro como edificio van a pasar cosas, pero igual el centro como proyecto cultural no tiene que estar solo en el edificio, sino que podemos sacarlo a la calle y que la calle sea también un lugar de expresión y que los ciudadanos lo sientan como suyo, ¿no? Y lo que hicimos fue un proceso de mapeado y de trabajo con la población para intentar descubrir esos espacios simbólicos o espacios abandonados que entendían que se podían liberar para usos de la ciudadanía. Y ya hasta aquí he llegado, que no quería extenderme mucho más, que me he extendido más de lo que quería. Gracias. Ahora es... Bueno, después de esta exposición yo supongo que habrá muchas preguntas. Sí quería recalcar una cosa, que es que aquí podemos descubrir que es necesario que tomemos la calle nuevamente como nuestro ámbito de convivencia. En segundo lugar, que es posible, porque otros nos están marcando el paso y además hay personas como el mismo Manu que nos pueden indicar el camino. Y lo tercero es que lo vamos a hacer entre todos, y lo tenemos que hacer desde abajo, no pensando en las autoridades, porque ellos siempre se van a resistir a que tomemos la calle. A mí me gustaría que ahora lo primero que hicierais fue tomar la palabra y
hacer las preguntas o las consideraciones que sean necesarias. Simplemente esto es para que se grabe mejor y os podamos oír a todos, ¿vale? Esto es para pescar. A ver, ¿quién se anima? Hola Manu, bueno, lo primero agradecerte que hayas venido y lo segundo, en muchos de estos ejemplos que nos has puesto parece que algunos, por lo menos la gran mayoría, parten de la iniciativa ciudadana, pero en otros sí que ha participado la administración. Entonces, me pregunto en tu opinión hasta qué punto es bueno que participe o que intervenga esa administración, sobre todo para que no se pierda esa frescura y esa espontaneidad. Es una pregunta muy pertinente porque, digamos, mucha de la gente que ha estado trabajando, eso que os decía, que han estado trabajando a la contra, pues no sé, colectivos como Todo por la Praxis en Madrid, colectivos en Barcelona, en muchos otros sitios, de repente se encuentran con que ahora, no digo que les abren las puertas de los ayuntamientos de par en par, pero sí que empiezan a mirarles con eso que os trasladaba. Como no tengo dinero, pues estos me lo hacen bueno, bonito y barato. Que para mí lo bueno, bonito y barato está bien siempre, pero a lo mejor empiezan a tener la sensación de igual ahora vienen a utilizarnos después de habernos tratado, no sé, con tanto desprecio mientras hacían todo lo que hacían con el urbanismo de verdad, con el dinero de que movían y todo lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces ese es un momento de crisis. Yo creo que la mayoría de estos proyectos, sobre todo con los que tienen que ver con dar nuevos usos a espacios abandonados, lo pasan en algún momento, necesariamente, porque llega un momento que sí que necesitas tener una relación o una interlocución con las instituciones. O sea, no puedes estar permanentemente porque es bueno para los proyectos en sí, que tengan, si la relación con la institución te permite tener estabilidad, te permite tener mayores recursos que no tienen que ser necesariamente económicos, recursos jurídicos o normativos para poder estar más estable o más firme en lo que estás haciendo o para tener una relación más de mayor poder, por ejemplo, frente a los propietarios privados del local, etcétera. Bueno, se pueden dar muchas circunstancias. Eso siempre se va a dar. Lo que sí es cierto es que yo creo que para trabajar con las instituciones hay que bajar el nivel conceptual de los proyectos. Es decir, a veces ha pasado, estos proyectos al final, sobre todo ahora ya no tanto, no digo que se estén generalizando, pero han empezado a salir un poco de lo que eran prácticas muy residuales o demás. Están empezando o sea, digamos que en los ayuntamientos se están empezando a poner la oreja, ¿no? ¿Qué es lo que sí creo que hay que ser inteligente a la hora de contarlo a quien te quiere escuchar? Que por una vez a lo mejor hay gente que te empieza a querer escuchar, no igual a nivel político, pero en muchos, sobre todo en las áreas técnicas, sí que está pasando. Técnicos de diferentes áreas que de repente dicen, esto lo entiendo, o sea, veo que esto va por donde esto tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas veces se han acercado estos proyectos con discursos con una carga conceptual de lenguaje muy fuerte. Es decir, no sé, esto es para recuperar el procomún de la ciudad, porque claro, vienen en muchos casos de teorías culturales, de teorías urbanísticas y demás, que claro, un técnico que en realidad lo que quiere es encontrar la fórmula, por ejemplo, de liberar unos locales comerciales para que se puedan usar como espacios culturales, a ver si se me entiende, esa verborrea con la que a veces disfrazamos los proyectos para que parezcan contundentes y parezcan firmes, a un técnico le puede parecer como me estás poniendo la cabeza loca. O sea, en lo concreto ¿esto qué es, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado en muchas veces, ¿no? Han pasado muchas veces y yo, gente con la que trabajo, intento recalcar esta idea, que es que sin perder ni un milímetro de radicalidad en tu planteamiento y de querer hacerlo
sin la institución o frente a la institución o sin que te institucionalicen, sí que tienes que intentar poner las cosas fáciles, contarlo de manera que sea un poco entendible no solo para los técnicos, sino también para la propia ciudadanía que a lo mejor va a ser o quieres que sea usuaria de ese espacio, ¿no? Y eso yo a veces lo planteo que puede ser un riesgo en el que caemos a la hora de hacer estos planteamientos. Es decir, creo que se pueden contar de manera muy simple, yo he tratado de hacerlo aquí, pero se pueden contar todavía de manera más simple, sin darle como mucha carga de profundidad o de trascendencia conceptual, ¿no? Y lo segundo que quería decir es que esto se ha institucionalizado ya en algunos lugares, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, no lo he contado, pero el Ayuntamiento de Barcelona ya lo están promoviendo ellos mismos y es una de las primeras experiencias en España. Es decir, normalmente, como habéis visto, es gente, colectivos más o menos organizados que han peleado por liberar esos espacios, y en el caso de Barcelona en realidad ha sido por reacción. O sea, en Barcelona había tal avalancha de espacios donde se estaban ocupando, ocupando de manera razonable, o sea, no hablo ya de aquel, algunos conoceréis de Cambies, que tiene otras connotaciones, o sea, gente que simplemente estaba utilizando muchos espacios de facto para hacer este tipo de actividades. Claro, el ayuntamiento en un momento dado dijo, tengo tal avalancha, pero segundo, hay que reconocerlo, realmente entiendo que esto es parte de lo que hay que hacer, luego por otro lado sigue haciendo de las suyas allí en la Marina y demás, pero bueno, al menos es parte de lo que también hay que hacer. Digamos, diseñó lo que llaman el plan buits, el plan vacíos, que lo que intentaron fue sistematizar y organizar un poco mejor la extensión de estos espacios, de manera que abrieron como una especie, por contarlo rápido, una especie de convocatoria para organizar unos primeros 12 espacios que se están utilizando ahora de diferente tipo. Y digamos que el apoyo de la institución lo que les ha permitido es tener un marco normativo más estable, tener también recursos económicos para hacer determinadas actividades y sobre todo también hacerlo no de manera aislada o descoordinada, porque a lo mejor muchas de esta gente que puede estar haciendo estas cosas se siente casi como un Quijote frente a la realidad de las cosas, ¿no? Pues hacerlo de manera coordinada en diferentes espacios de la ciudad a la vez para que tenga mucho más sentido y sea mucho más visible para la ciudad y la ciudadanía en su conjunto, ¿no? No tienen que ser necesariamente preguntas. Es decir, ¿qué es lo que ha sugerido? ¿Si es una locura o...? Mira, yo lo que me gustaría saber es cómo se regula esto de manera que esta especie de llegada de un movimiento neo-hippie al urbanismo no acabe en algo cutre. Es que en Helsinki esto puede ser muy bonito y aquí lo temo, en algunos casos. Es decir, es función de la administración. Hombre, no hay nada más cutre que un suelo abandonado, evidentemente, ¿no? Pero que este tipo de actuaciones no acaben derivando en pequeños guetos, ¿no? Es decir, ¿cómo se regula, cómo se controlaría eso? O sea, primero, es una cuestión estética, entonces es discutible, ¿no? Porque también, claro, ahí entramos en otras cuestiones. O sea, nos hemos acostumbrado a un determinado estándar de calidad estética en las ciudades. Es decir, no sé, todos los frentes de litoral o todas las fachadas litorales son iguales, básicamente, o quieren hacerlas iguales. Porque hay como un determinado estándar, ¿no? Entonces cualquier cosa que se sale de la norma, es decir, que todo esté como muy bonito y parezca muy organizado y muy ordenado, nos da la sensación de que está desordenado. Que a lo mejor no está desordenado, sino que es que nuestra capacidad de sentirnos desorientados si algo no cumple lo que esperamos que cumpla como estándar de calidad de un espacio ya nos supone un problema y reaccionamos mal, y puede ser que yo el primero, ¿no? Eso es lo primero. Entonces eso es discutible o opinable. Lo segundo, yo creo que no es una vía, no es por vía de normativa, es por vía de que los propios proyectos se ganen la confianza de la gente que los usa, de la gente que los vive y de la gente que simplemente pasa por allí. Es decir, muchos de los proyectos, no sé,
Campo de Cebada. Es que está al lado de sitios súper emblemáticos de teatro y demás, y no sé si parece muy cutre o no, pero también es lo que es y nadie se está quejando por eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues igual no cumple, no sé, no parece la Cibeles, pero lo que está pasando allí tiene mucho más impacto social que lo que está pasando en el centro cívico del mismo barrio donde no va nadie o está infrautilizado, ¿no? O sea, yo creo que eso, y ese es uno de los miedos más de las instituciones. O sea, que dar salida a este tipo de espacios se te convierta en, y me parece bien decirlo así, en un núcleo de alternativos que tiene mala pinta o que no... Pero creo que desde las instituciones es también porque tienen miedo a perder el control de las cosas. Y a lo mejor tenemos que enseñarles, o las instituciones tienen que enseñar a que nos han controlado demasiado. Porque controlarnos demasiado les ha llevado a que no se pueden sacar unas sillas a la calle a jugar al dominó. Porque eso también les parece cutre. En realidad la justificación es que en teoría el dominó hace ruido y entonces, joder, ¿cómo vas a jugar a la noche al dominó? Pues no sé. ¿Quién juega a las 12 de la noche al dominó? ¿A quién molesta? Y para evitar eso, que es una fracción de todo el tiempo de la vida de una ciudad, lo impides que se haga completamente, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene más que ver con que las instituciones tienen mucho miedo a no cumplir el estándar de lo que ellos consideran que es lo que tiene que pasar en las ciudades, ¿no? Y yo creo que también tienen que pasar cosas que haya gente que le parezcan cutres. No, quería ampliar un poco lo que habéis estado comentando ahora en relación a lo... Se me hace un poco incómodo, pero... en relación a lo de neo-hippie o cutre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Jan Gehl, el que has hablado de él, el danés este señor tiene casi 80 años y lleva 50 años más o menos trabajando con eso. Si le llama Nueva York, si le llama otro tipo de ciudades en el mundo, no es porque haga algo cutre, sino al revés, porque hace sencillo lo que parece difícil. O sea, el hecho de mostrar ejemplos más novedosos o más nuevos, me refiero en el tiempo, igual da una imagen que realmente no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, realmente es darle una vuelta a algo que siempre parece que tiene que ser, como dices tú, de una calidad o de unos materiales o de una complejidad que en sí, en los tiempos que corren, igual en lo efímero, vamos a decir, no tiene por qué ser. O sea, por ejemplo, Termibus se hizo para algo temporal. Termibus lleva ahí la tira y ha funcionado. Hasta que se haga otro Termibus, eso ha funcionado. No con los mejores niveles, pero ha sido así. Entonces yo creo que el hecho de la estética mejor no tiene por qué ser lo único, ¿no? No, pero es que yo no he dicho que esas intervenciones sean cutres. He dicho que cuál es el mecanismo para evitar que este tipo de actuaciones deriven en algo cutre. Es decir, ¿qué pasa si derivan en algo cutre? Es decir, ¿cómo se regula eso? Las propias asociaciones, pues seguramente los propios vecinos se acabarían quejando. De hecho, ya ha habido quejas de actuaciones, o si eso acaba, o si algún tipo de esas actuaciones acaba convirtiéndose en un gueto. Pues entiendo que para eso tienen que estar las propias asociaciones, los propios vecinos, y entiendo que también la administración, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, yo no participo en este tipo de... Yo no me sale ser activista a esos niveles, pero el reto está, te decía, en quienes están promoviendo y organizando esos espacios, no tanto porque se conviertan en un gueto para sí mismos, sino porque no consigan atraer a los demás. Es decir, esto que hablaba del lenguaje, que a lo mejor para la administración hay que contárselo de manera tan sencilla, sí que creo que a lo mejor para alguien que no está ni metido en cosas de estas, que no tiene por qué estar implicado en transformar la ciudad ni nada parecido, sí le pueden parecer espacios inaccesibles porque dan la sensación de ser cerrados. Y eso no tiene tanto que ver con el espacio en sí o con lo que pasa allí, sino con las personas y cómo organizan lo que quieren hacer. O sea, eso yo creo que sí que es más interesante y es un reto que está en los colectivos y en las asociaciones. Hacer que no sea solo algo de ellos para ellos. Es decir, que alguien con cualquier iniciativa no tenga que sentir que tiene que ser
una persona súper rompedora o no sé, o incluso una persona súper activista para poder participar ella misma de ese lugar y proponer cosas de manera activa o más pasiva, pero sentir que también es propio. Y eso sí que creo que a lo mejor en determinados espacios ha podido pasar y puede seguir pasando, ¿no? Sobre todo los que, pero necesariamente es así, en los que a lo mejor ha habido una historia de reclamación y de movilización mucho más fuerte respecto a ese espacio, puede ser que eso pase, también hay que superarlo. Pero hay muchos espacios de este tipo donde no es una dialéctica de reivindicación con la administración, ni una dialéctica de estamos nosotros y no queremos a nadie más, al contrario, están trabajando para hacerlo espacios abiertos, ¿no? El Campo de la Cebada es uno de esos espacios donde, no sé, cuando puedes ir allí y encontrarte con gente que te parece alucinante que esté haciendo allí esas cosas, ¿no? Por tus propios estereotipos sobre, no lo personalizo, sobre nuestros propios estereotipos sobre quién participaría en estas cosas, ¿no? Pues participa gente muy variada y para eso seguramente la sensibilidad que hay que hacer, que hay que desarrollar a la hora de movilizar estos proyectos sí que tiene que tener en mente eso de no convertirte en autoexcluyente por ser demasiado rompedor, vanguardista y demás, ¿no? Pero yo creo que estamos en la convivencia también de muchos modelos y lo interesante es que podamos probar muchos modelos y que haya también modelos para diferentes tipos de personas, de colectivos y de gente. Detrás. Básicamente entiendo que esto es fundamentalmente un intercambio de voluntades y voluntades entre colectivos y administraciones. Aquí es donde se plantea el primer problema, entiendo, que tiene que haber voluntad por ambas partes, pero también tener los colectivos desde un principio organizados y con su proyecto, un proyecto factible de plantear a la administración, ¿no? Entonces, la administración ya sabemos cómo funciona, y más actualmente, sobre todo, aquello que cuesta €1, decir que no. Entonces, yo entiendo que los proyectos a presentar tienen que estar muy elaborados y presentar algo, factible que de cara al interlocutor de administración prácticamente se le dé hecho. Ese es mi punto de vista. Yo creo que hay de todo, porque también es difícil generalizar porque incluso todos los proyectos que los pocos que he presentado, pero podríamos hablar de muchos otros y sobre todo pensando en los diferentes tipos de espacios, hay cantidad de casuísticas, o sea, titular público o titular privado, o sea, la propiedad. Perdona, y un tema que se me ha olvidado, y sobre todo, inicialmente, tener un inventario de espacios libres, porque esa es la madre del problema. Sí, ahora con eso me parece importante, pero bueno, decía que hay muchas casuísticas, quién es el propietario, si hay un uso ya planificado, ordenado o está más en el limbo, pues porque el ordenamiento todavía no lo ha decidido, en qué condiciones físicas está el local, estamos hablando de un espacio libre o es un espacio ya edificado, abandonado, estamos hablando de un espacio donde no hay ninguna actividad o hay una actividad pero está infrautilizada. Después también depende de los usos que le vayas a dar, no es lo mismo plantearte directamente que esto quiero que sea un huerto urbano o que aquí lo que quiero es montar una especie de graderío para hacer un pequeño escenario cultural más o menos temporal. Todas esas casuísticas hacen que para mí es muy difícil generalizar a la hora de decir
hay que hacer esto o lo otro. Lo que creo que hay que hacer es, primero, entender o hacer entender a la administración que esto es un problema, y no es un problema por el espacio físico o la ciudad construida, es que es un problema porque está siendo un freno para la capacidad inmaterial de la ciudad. Y la capacidad inmaterial de la ciudad es la energía y las ganas que tiene cualquier individuo o colectivo de hacer cosas en la ciudad que por una cosa o por otra no tiene los recursos o el espacio. Entonces, yo creo que hay proyectos o hay casos donde si quieres trabajar con la administración tienes que ir con las cosas muy marcadas y muy mascadas, y otros donde a lo mejor tienes que ir a la administración y decirles que yo tampoco lo sé. Y vamos a ver, claro, ese para mí es el escenario ideal, encontrarte a alguien que incluso se atreva no ya a facilitarte el acceso con algo más o menos planificado, sino que le digas, no sé lo que voy a hacer. Pero esto, por ejemplo, ha pasado, mira, tengo un caso en Londres, en King's Cross, que es un área de regeneración allí enorme, digamos el ayuntamiento, bueno, propietarios privados, los desarrolladores que sacaron el concurso, pues dijeron, bueno, pues aquí ¿qué vamos a hacer? Había que hacer un master plan, ya estamos pensando en las dimensiones, ¿no? Pues una intervención enorme a muchos años, y al final hubo una gente que lo que les dijo fue, pues mira, nosotros somos gente decente y no tenemos plan, pero contrátanos. Nosotros lo que te ofrecemos es que durante los 15 años que va a durar la urbanización, o sea, tirar todo esto, la urbanización, soterrar la estación y demás, nosotros te ofrecemos un programa para que ese lugar puedan pasar cosas. Y no sabemos muy bien cómo, no sabemos si va a ser toda la vez, si no, pero nosotros lo que te ofrecemos es darle un uso a ese espacio durante 15 años. Y ganaron el concurso y ahora mismo están trabajando y por eso no tiene nada que ver ni con el activismo, ni con los hippies, ni con los alternativos. Es un proyecto básico y superclásico de regeneración urbanística que han metido una pequeña fisura ahí para poder decir, bueno, pues de todas estas hectáreas que tenemos para urbanizar, y han hecho intervenciones chulísimas allí, culturales, transformaron unos contenedores en un teatro, bueno, pues como en un escenario de artes escénicas para hacer actividades, o sea, proyecciones a la noche. Bueno, se ha convertido en un lugar donde pasaban cosas de manera transitoria, después a lo mejor lo tiraban porque tocaba en el plan de la obra, tocaba tirar ese edificio en los 2 siguientes meses, pero de mientras pasó algo, ¿no? Y por tanto, con eso quiero decir que podemos llegar al punto de encontrar a alguien que te diga, pues vamos a verlo, vamos a programarlo, porque de nuevo el urbanismo, y no solo el urbanismo, tenemos también excesiva mentalidad en las instituciones de que todo esté muy ordenado. Y eso que hablaba de la incertidumbre también es eso. Es decir, mira, yo me propongo convencerte de que aquí pueden pasar cosas, pero yo no soy el único que va a hacer cosas aquí, yo lo que quiero es abrirlo y que después se sumen otros, y de esos otros ya no sé qué van a hacer, pero vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si realmente hay demanda de gente que quiera hacer cosas, porque igual no la hay y lo cerramos. Entonces, ¿para qué te voy a presentar un megaplan de usos o de actividades que se van a hacer aquí? Si a lo mejor... Me explico, yo creo que no necesariamente pasa siempre por darle a la administración, o que incluso la administración quiera que se lo des todo súper organizado, ¿no? Porque puede haber casos muy diferentes, ¿no? Pero sin perder desde luego la perspectiva de que más allá de que esto nos parezca muy transitorio, efímero, detrás de todo eso hay profesionales, y no digo profesionales necesariamente titulados, es gente que sabe muy bien lo que quiere hacer con esos espacios, porque es gente que se siente propietaria de ese lugar, que se siente responsable de gestionar ese lugar y por tanto tiene muy claro que lo que pase allí le va la vida en ello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por eso son muchos los casos donde la propia gestión del espacio, hasta el punto de, no sé, de dejar la llave para cerrar a las noches, la tiene la gente, porque precisamente como tienes la responsabilidad, o por cerrar ya el tema, estamos rompiendo la dinámica de que la administración tenga que ser siempre responsable de nosotros, sino que nosotros podemos hacernos responsables de determinados espacios. Esa responsabilidad es la que te da
actuar como un profesional, aunque sea un profesional amateur. Un profesional allí en el campo de la cebada está trabajando gente que les llamaríamos programadores culturales, aunque no sea un programador que tendría titulación para trabajar en Reina Sofía, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y después habías dicho otra cosa al final. No, fundamentalmente habría que empezar por eso, un inventario. Eso. Yo creo que eso, sí, allí donde haya ganas es una de las formas de empezar, porque es muy gráfico. Esto de Brooklyn, los de 596 acres, les funcionó muy bien y también había detrás mucho trabajo, porque te da mucho recurso para convencer a las instituciones de, oye, aquí tenemos un problema, y de contar a la ciudadanía y a la gente que quiera hacer cosas o que quiera descubrir que hay espacios para usar, le das un recurso muy visual y muy fácil al que agarrarse para descubrir que hay capacidad de hacer cosas, ¿no? Y eso se pueden hacer desde cosas muy complejas. Los de 596 acres, los que tengáis ganas, la página la tienen en español también, porque como allí, bueno, el español es casi segundo idioma, tienen muy claro que los usuarios, y de hecho los usuarios de muchos de esos espacios son comunidades, no únicamente, pero que están sirviendo a las comunidades latinas, por ejemplo, que antes no tenían un espacio en el que poder participar de la cultura de la ciudad, ¿no? Y entonces allí han hecho una historia muy sofisticada con un mapa a través de datos abiertos y demás, pero no tiene por qué ser algo tan sofisticado, sino algo mucho más con menos medios, pero igual de contundente a la hora de contar una historia. Que yo creo que esos instrumentos lo que sirven es para contar una historia que pueda impactar suficiente para convencer a las instituciones o a quien sea, a lo mejor son propietarios privados, no sé, quien haga falta, de que merece la pena hacer algo allí, ¿no? Por la exposición que has hecho, lo que sí puedo observar es que todos los ejemplos que has mostrado de intervención sobre la ciudad son en zonas urbanas, específicamente urbanas, y además de ciudades a partir de cierto tamaño. Seguramente los ejemplos de ciudades más pequeñas en las que has mostrado ejemplos de intervención sean San Sebastián y Bilbao. A partir de ahí son ciudades de cierto tamaño donde me da la impresión de que hay una fuerza creativa y voluntad ciudadana y gente con capacidad, formación, voluntad, tiempo para poder hacer esas cosas que seguramente en entornos urbanos más pequeños, pienso en Castro, siempre pienso en Castro, sería muy difícil llevar adelante. Es decir, esa es mi primera reflexión. Pero quiero creer, esta es la segunda reflexión, que en pueblos como en Castro también es posible poner en marcha actuaciones como esta, y se me ocurren una docena de ejemplos en una docena de espacios urbanos en los que podría actuarse de esta manera. Y acompaño esta reflexión al hecho de que me ha parecido que al principio has hecho un discurso, no sé si lo he entendido bien, en el que pareces denostar al urbanismo como disciplina para intervenir sobre las ciudades, sobre el futuro de las ciudades y el municipio. Y ahí no voy a estar de acuerdo contigo, porque el urbanismo es como el aire que respiramos, como la disciplina que tenemos, o conjuntos de disciplinas para intervenir sobre la ciudad y los municipios. Lo que pasa es que el urbanismo se puede hacer bien o se puede hacer mal. Tenemos ejemplos, y me vuelvo a remitir a Castro Urdiales, ejemplos, paradigma de cómo se ha hecho un urbanismo expansionista, desarrollista, especulativo, que ha ido en la dirección contraria a aquella en la que podíamos intervenir los ciudadanos de forma participativa y tal, ¿no? Es decir, que yo creo que todos estos ejemplos, digamos, de actuaciones en las que intervienen las personas de forma participativa, contributiva, con la creatividad, para resolver necesidades y hacer lo que uno realmente quiera sobre determinados espacios, es perfectamente compatible con la intervención macro a nivel de urbanismo, diseño de la ciudad, que en casos como Castro Urdiales, por la crisis que padece,
es necesario intervenir desde el urbanismo, desde la planificación general y desde luego perfectamente compatible que haya actuaciones como las que aquí propones. Pueden ir perfectamente de la mano y es coherente una actuación a nivel general con todo lo que tú planteas aquí. Sobre lo segundo, o sea, me he explicado mal. Entonces, o sea, es evidente, lo que he planteado al principio intentaba ser un poco provocador en el sentido de necesitamos del urbanismo, porque evidentemente eso hace ciudad y se puede hacer bien o mal, pero necesitamos que determinados mecanismos, seguramente no en lo más formal, no en los planos y demás, que eso no tanto, pero más en la gestión, en lo que al final tiene que ver con el día a día de las licencias, de las normativas, pero no solo eso, también a otro nivel, necesitamos que se adapte a esa realidad y que además contribuya en lo que puede hacer a escala de ciudad y a escala de master plan y demás y de ordenación general de la ciudad, todo lo que puede hacer de bueno para hacer ciudades más sostenibles, ¿no? O sea, no es una deslegitimación feroz y absoluta del urbanismo, porque es imposible hacerlo así, sino una invitación a que se haga, a que participe también de esto. Pero lo que sí que quería destacar es que no solo el urbanismo hace ciudad. En estos proyectos de lo que estamos hablando es de hacer ciudad sin que necesariamente pase por el urbanismo entendido como hacer planos, como plan general, como edificar y demás. Hay otra forma de hacer ciudad que tiene que ver no con el hardware de la ciudad, sino con el software y con la energía de la gente. Sobre lo primero, en eso tienes razón. O sea, y de hecho yo a veces veo que en ayuntamientos pequeños, son los propios ayuntamientos pequeños que dicen, esto es interesante, esto hay que hacerlo, en el ayuntamiento vamos a promoverlo. Y yo les digo que no. O sea, que hay que hacerlo cuando hay una demanda. Porque, o sea, si no, primero como ayuntamiento y como institución te vas a meter en un fregado o sea, si no hay nadie detrás de ti, en esto sí que hace falta que la institución responda a una demanda, a una sensibilidad, a una expectativa, a unas necesidades que haya en la ciudad, porque son los usuarios que término terrible, pero bueno, la ciudadanía que quiere usar esos espacios, la que empuja a la institución para abrir esas vías para hacerlo, y entonces necesariamente necesitas unas determinadas dimensiones de gente y demás, o un determinado perfil, y eso está pasando, pero bueno, yo creo que también cada uno tiene que buscar su sitio, es decir, pues en municipios pequeños tampoco hay problemas de 596 acres, o tampoco hay grandes proyectos de regeneración urbanística, pero hay otros. A lo mejor se puede intervenir a través de locales comerciales vacíos, que eso sí se está trabajando en ayuntamientos o en municipios más pequeños. A lo mejor sí se puede hacer en repensar los equipamientos ya construidos. Es decir, yo creo que no lo he mencionado, pero uno de los retos que hay en municipios pequeños es que se han dotado de equipamientos muy por encima de sus posibilidades de usarlos. No solo por lo que han costado, sino porque al final hay cantidad de salas que el modelo de uso es que hay un gestor municipal que es el que da permisos o no para que se usen y demás. Y a lo mejor en esos ayuntamientos, teniendo tantos lugares, tantos espacios no abandonados, con una tasa de utilización muy baja, lo que necesitan es ir por la vía de vamos a explorar una forma en la que la programación no dependa de nosotros, que la podamos abrir a otros y que otros se sientan también responsables de este equipamiento que es de todos. Es decir, yo creo que no todos los ejemplos, y para nada los planteo así, tienen que servir en cualquier lugar. Lo que me interesa es que en cualquier lugar descubramos la necesidad de cambiar muchas lógicas a la hora de pensar espacios, y dependiendo del sitio en el que estemos o donde queramos trabajar o donde estemos viviendo, los espacios serán unos u otros y el tipo de proyecto será diferente al de otros.
Yo quería solamente responder un poco a Juanchu lo que había dicho, porque yo venía hace unos años de ciudades muy grandes, de participar en todo este tipo de proyectos, ¿no?, en diferentes ciudades, y cuando llegué a Castro nos encontramos no en este caso solares vacíos, pero sí equipamientos que estaban cerrados o que llevan cerrados muchos años, ¿no? Equipamientos recientemente cerrados como el Polideportivo de Sámano o edificios valiosos que se están cayendo a cachos, ¿no?, como las escuelas de Montalegre o las escuelas de Otañas. Y en todos los casos hubo colectivos, formamos varios colectivos, y en todos los casos hubo gente, tanto de Castro como del entorno o de diferentes zonas de Cantabria, que se interesaron por el proyecto y montamos proyectos y se presentaron. Y en todos los casos el bloqueo ha sido administrativo. Es decir, que yo creo que si hubiera, en todos estos casos ha habido proyectos claros, intenciones y voluntades y mucha energía puesta. Y si hubiera otro contexto político, ¿no?, y si hubiera otra gente en la administración, probablemente son proyectos que se podrían llevar a cabo. O sea que yo creo que sí que hay personas que pueden llevar a cabo proyectos. Lo que no ha habido hasta ahora ha sido voluntad política para que fueran posibles. Bueno, porque quería hablar un poco también al hilo de lo que decía Irene, porque me ha llamado la atención, pues bueno, conocía también un poquito el otro día que estuvimos en el foro de empleo aquí en la ciudad de Casturdiales, que hablábamos de esas iniciativas y de emprendedores. En la coyuntura que nos encontramos y con tanta gente en paro, pues están intentando acogerse a subvenciones para poder fomentar pues esa iniciativa, el que la gente pues sea emprendedora, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo la administración queda muy bien porque al final hace una lanzada de empleo que da trabajo durante 6 meses a una persona, y cuando esa persona decide emprender se va a la administración pues a decir, pues a tener un seguimiento, qué puedo hacer, y se encuentra con unas trabas importantísimas, porque dice, bueno, yo sí, yo quiero emprender en negocio, pero ¿cómo voy a afrontar yo un local? Que tú decías, ¿no? Y cuando la gente muchas veces acude a la administración no solamente es para pedir dinero, sino por ejemplo ese uso de locales o zonas que están degradadas, como ha pasado por ejemplo en muchas zonas degradadas que hay aparcacoches o es un nido de ratas, y se ha intentado presentar desde Castro Verde por ejemplo una moción de huertos urbanos y ha sido tumbada por la propia administración, ¿no? Pues que sí, que claro que hay iniciativas en Casturdiales, hay muchísimos colectivos que están luchando y sobreviviendo pues por ser dinamizadores de cultura, y proyectos como el de Irene que yo he conocido y que no se ha ido adelante por eso, ¿no? Porque hay muchísimas trabas pues, finalmente administrativas y también voluntad política, ¿no? Y luego también me parecía muy interesante con el tema de la movilidad, que eso lo vimos a muchos ponentes también en el curso de sostenibilidad que estuvimos en verano, que muchas veces eso, la administración dice, bueno, plan de movilidad, tenemos un caos en la ciudad, ¿no? No lo podemos llevar a cabo, no hay dinero, es la respuesta. También muchas veces nos dimos cuenta que es un tema de voluntad, que si tú tienes un plan, lo importante es tener un plan, luego llevarlo a cabo, muchas veces era tema de chapa y pintura, como nos has mostrado, ¿no? El problema es que si no tienes un plan, da igual que tengas dinero, si no lo tienes, ¿para qué lo quieres? Nada más. Sí, o sea, yo creo que... O sea, yo cuando planteo estas cosas hay un término, no sé decirlo en castellano, se llama wishful thinking, o sea, pensar que tus deseos son realidad, ¿no? Yo cuando planteo estas cosas intento ser siempre muy consciente de que esto no es todavía la norma, ni hace falta que sea la norma. Lo que hace falta es que forme parte del abanico de opciones que las instituciones tienen que tener en la cabeza. Es decir, de la misma manera que yo planteo que toda esta idea de regular la calle a través de ordenanzas y normativas de manera casi imperceptible nos está llevando a ser una sociedad donde todo está regulado y no se puede hacer nada porque acabas descubriendo que no puedes pintar en la calle, o unos niños no pueden pintar en la calle, o no, simplemente, y en este caso esa moda surgió porque como hubo pánico con el tema del botellón, pues ordenanzas por todos lados, ¿no? Como si eso fuera a resolver los problemas de convivencia, ¿no? Pues lo mismo, en el uso de la ciudad y en el uso de los espacios tenemos que descubrir, tenemos que avanzar a hacer entender a las instituciones, y ahí sí estoy convencido por mi trabajo, por lo que veo, que sí que creo que empieza a haber más instituciones que intentan que esto forme parte de su abanico simplemente de opciones, y ya no sea algo de gente muy rara que te plantea cosas que son imposibles, ¿no? Cada vez más hay gente, no solo técnicos, políticos, que tratan de escucharte e intentar entenderlo,
que tratan de ponerlo en marcha, pero bueno, pues a ver si se lo cuento al concejal o a la alcaldesa, pero se lo cuento muy bien y muy claro para que no se le pongan los pelos de punta, pero bueno, empieza a haber otra mentalidad. Y en esto no soy naif para nada. O sea, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de ciudad, que es a donde es de donde venimos, en la situación actual en la que estamos económica y social, con lo cual creo que también hay que ser muy consciente, y eso lo están empezando a decir muchos de estos colectivos que han participado en esto, son muy críticos, y ellos mismos están empezando a decir hemos estado muy entretenidos o ahora nos quieren mantener entretenidos con estas cosas pequeñas que nos gustan mucho, de transformar esto en un lo que sea, cuando el debate es mucho más de fondo y se lo están jugando otros, ¿no? Y por eso yo creo que me explico, hay dos niveles de escala respecto a trabajar con la ciudad. Yo he trabajado con algo que puede parecer muy micro y que simplemente intento ser posibilista para que podamos contarlo a las instituciones, allí donde tengan algo de oídos abiertos, contárselo de una manera que lo entiendan, pero sin olvidar para nada que esto no transforma la dinámica del urbanismo que hemos vivido, y eso tiene otras luchas, tiene otras movilizaciones y tiene otros conceptos y otras formas también de trabajar desde el urbanismo. Como usuario de nuestra ciudad, ¿no? Como que sé que vienes muchísimo por Castro, incluso creo que pasas muchos fines de semana por aquí, etcétera, y con las necesidades que tú como ciudadano aquí has podido pues, sentir, ¿has tenido alguna visión de algún espacio que tú dirías, aquí yo haría esto, en esta ciudad? Yo creo que no, a mí me pasa, yo soy muy poco soñador y mucho menos visionario, pero yo creo que, por ejemplo, o sea, Castro perfectamente, si se lo propusiera, podrían desaparecer los coches prácticamente, de mucho más que el casco urbano. O sea, tiene las dimensiones, a pesar de todo lo que se ha extendido y demás. Creo que podría ser un sitio donde se podría pensar mucho más allá bueno, no que desaparezca el coche, porque ya incluso aquí se os pueden poner los pelos como escarpias, como para que se lo plantee un hipotético alcalde o alcaldesa. Pero tiene las dimensiones, tiene el tipo de tráfico, tiene el tipo de configuración, cuáles son los usos y la movilidad, cómo se mueve la gente, para probar, por ejemplo, cosas como las peatonalizaciones muy ligeras y muy baratas. Es decir, que no haya lo que normalmente entendemos como carretera, sino que sea espacio de convivencia y que no pase necesariamente, eso digo, por esas peatonalizaciones tan caras y demás, ¿no? Esos ejemplos que os ponía de los cruces y demás, bueno, no sé. Lo que han hecho en Nueva York. Pongo Nueva York, pero es que se está haciendo en muchos sitios. O sea, hace poco también me preguntaron los de movilidad de Donosti y querían hacer cosas de estas. Y Donosti, que tiene es una ciudad muy avanzada en temas de movilidad sostenible, ha tenido sus planes y demás, y se han acabado dando cuenta que no estaban trabajando con la idea de peatonalizar, simplemente que el espacio es de todos. No me mareo ya con grandes inversiones para peatonalizar ni nada, sino vamos a tirar pintura, poco más, vamos a mover unos bancos y demás. No sé, yo creo que esa es una de las cosas que en Castro se podría ganar calidad de vida. Y yo creo que el tema de los equipamientos, y ahí no estoy en el día a día, pero o sea, una ciudad como Castro no se puede permitir tener, bueno, aquí ya me he puesto de 9 de la noche un viernes, o sea, el tema de los equipamientos públicos empieza a caer por su propio peso, que no puede ser que todo sea vía, o sea, que tenemos la capacidad de ser responsables y de programar sin que tenga que ser las instituciones las que den permiso, ¿no? Y eso hay ayuntamientos que están trabajándolo muy fuerte y ahí hay mucha más tradición, o sea, de modelos de gestión
de gestión comunitaria de equipamientos culturales y demás, y eso no es nada, ni siquiera es algo revolucionario, pero es algo que puede permitir dar salida a la creatividad, al emprendimiento, a las ganas de hacer cosas, me da igual a lo que sea, o simplemente para hacer un uso más racional de grandes inversiones que están infrautilizadas. No sé. Soy poco visionario. Bueno, pues yo creo que ya ha sido suficiente. Muchísimas gracias, Manu. Gracias a todos por venir. Y ahora pues vamos a tomar la calle, como tenemos como vieja costumbre, en estas horas de la noche. De todas maneras, quiero agradecerte una cosa que creo que es importante, y es que hemos hablado de proyectos y hemos hablado de futuro, porque es muy habitual en Castro estar hablando todo el día de las baldosas y estar hablando todos los días de los pequeños detalles que nos molestan mucho, pero que no hacen la ciudad. Y creo que estos planteamientos sí nos presentan un futuro mucho más esperanzador, más creativo, y que nos puede estimular más para seguir luchando por este pueblo que es Castro y que es nuestro. Muchas gracias.